El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo de Dios? Creo que en las iglesias, nosotros en los templos, en nuestras sedes, nos han hablado muchísimo acerca del poder del Espíritu Santo de Dios. Tenemos una cartilla de la EFI que habla acerca del Espíritu Santo de Dios, pero realmente, ¿cuál es esa tarea, esa función que cumple el Espíritu Santo de Dios? Una parte importante del trabajo del Espíritu Santo de Dios es que ustedes estén todavía por acá. Yo pensé que después de la experiencia de anoche no iba a haber a muchos hoy, ¿cierto? Nuestro escuadrón de búsqueda hizo un excelente trabajo, ¿sí? Y yo dije, Señor, que mañana queden al menos los 10 que van a salir de misioneros. Bueno, parece que el Señor tiene muchos más, amén, ¿cierto? Cuando iniciamos esta semana nos trazamos un objetivo y era poder llegar al día de hoy con una ruta, con algo más claro, con un propósito definido. Y yo sé que Dios ha estado hablando a cada uno de nosotros, amén. Gracias por estar en este lugar. Usted no está aquí por coincidencia, ¿sí? Realmente Dios ha estado trabajando en nuestros corazones durante este fin de semana y sé que hay muchos que ya han tomado decisiones en su vida, han decidido consagrar su vida para el Señor. Pero resulta que el consagrar la vida para el Señor es un paso que no se debe dar a la ligera. El Señor nos enseñó, Jesucristo le dijo a sus discípulos, ¿quién que espera construir un edificio primero no calcula los costos de ese edificio? Y el servirle al Señor implica esto, implica dar un paso de fe razonable, un paso de fe siendo consciente, tener en cuenta los costos del ministerio. ¿Y por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque la iglesia es un pueblo peregrino. Diga conmigo, somos un pueblo peregrino. ¿Sabe qué? Ustedes y yo somos extranjeros en esta tierra. Nuestra ciudadanía es más alta. Nosotros tenemos un rey que gobierna todo el universo. Nosotros tenemos un Dios que nos ha dado a nosotros una ciudadanía celestial. Por eso nosotros a veces no encajamos en este mundo. A veces no logramos comprender, Señor, pero ¿por qué la gente afuera no puede entender cuánto tú les amas? Porque nuestro reino, el reino de nuestro Dios, el reino al que representamos, al cual somos embajadores, ¿sí? Es un reino totalmente diferente a los reinos de la tierra. Y por eso nosotros necesitamos entender que el paso que damos tiene que ser un paso firme en nuestro Señor. Por eso la invitación es a cuidar de nosotros en primer lugar, mis amados hermanos. Yo espero que después de este fin de semana usted esté tomando decisiones radicales, pero radicales de comprometerse a llevar una vida en santidad, a crecer en madurez, a dejar que el Espíritu Santo de Dios trabaje en su corazón y en su vida. Amén. Aprender a estar con Él para aprender a cumplir la gran comisión. Entonces vamos a ver un poco acerca de este pueblo peregrino. Hoy no tengo diapositivas porque quiero que usemos la Biblia. Vamos a ir a Éxodo. Por favor, es necesario que usted vuelva al papel o use su celular, pero vamos a ir a Éxodo capítulo 22. El versículo 21. Dice la palabra de Dios: y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. El Señor nos recuerda a nosotros, bueno, el pueblo de Dios, el pueblo llamado por el Señor, fue un pueblo que vivió como extranjero en la tierra de Egipto. Y para nosotros esto tiene mucho significado, mis amados hermanos. El Señor llamó una familia, llamó a un hombre que estaba casado para levantar de todas las naciones familias que recibieran la bendición del Señor.
y a través de este hombre llamado Abraham, ¿sí? Entonces Dios levanta unos descendientes y levanta un pueblo que luego sería el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel crece en una tierra que no es la suya, en un territorio extranjero. Parecía propio, pero no era de ellos. 430 años viviendo allí en Egipto. Ya ellos pensaban que eran egipcios, no, mantuvieron una identidad como pueblo. A ese pueblo Dios lo llama. Y cuando Dios lo llama, entonces en Éxodo 14, vamos a ir por un momento a Éxodo 14, hay unas páginas atrás. En Éxodo 14, el versículo 15 al 20. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos. Y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. La palabra del Señor me enseña que cuando Dios llama a Moisés, le entrega las herramientas para liderar el proyecto más grande que la iglesia haya podido conocer, o el pueblo de Dios. Movilizar a todo el pueblo del Señor en un éxodo hacia la tierra que el Señor les había prometido. Pero escúchenme bien, Dios reconoce a Israel como su pueblo, lo llama a salir hacia otro lugar, pero nunca los deja solos. En ningún momento los dejó solos. Siempre estuvo con ellos. Mis amados hermanos, somos el pueblo de Dios, un pueblo peregrino, un pueblo errante, un pueblo extranjero. Usted y yo no podemos tener apegos a esta tierra. ¿Cuánto nos cuesta dejar la casa de nuestros padres? ¿Cierto? Yo soy de una hermosa ciudad que se llama Tunja y allí crecí, allí tuve mi adolescencia, mis mejores recuerdos están en esa ciudad, mis amigos quedaron en esa ciudad y ustedes creo que entienden, los que hemos salido de nuestra ciudad, la nostalgia de dejar la familia. Mas sin embargo, cuando aceptamos al Señor Jesucristo, entendemos que el Señor tiene unos pensamientos mucho más altos, mis amados hermanos. Los pensamientos de Dios con este grupo que estamos reunidos hoy acá son mucho más altos de lo que todos nosotros nos imaginamos. ¿Sí? Y como Dios tiene unos pensamientos más altos, Dios sabe cómo nos mueve, a dónde nos lleva, dónde nos está invitando Dios. Él ya está trabajando y está esperando que tú llegues a los lugares donde Él ya está trabajando. Pero ese peregrinaje, ese ir como extranjeros, ese ser errantes por la tierra, no es un trabajo que tengamos que hacer solo. No es un recorrido que tengamos que hacer solos, mis amados hermanos. El Señor nunca abandona a su pueblo. En la salida del Éxodo, iba el ángel de Jehová delante de ellos y una columna de nube. Esto representa la presencia de Dios, el Hijo delante del pueblo y el Espíritu Santo de Dios sobre el pueblo. La nube representaba el Espíritu Santo de Dios, mis amados. Entonces siempre ha estado la Trinidad con nosotros.
Siempre está Dios con nosotros. Y el Espíritu Santo de Dios iba como una nube, dice la palabra del Señor. Iba, el versículo 20, entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos. Alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. El Espíritu Santo de Dios era cobertura para el pueblo, pero era terror para los egipcios. Hermanos, Dios cuando está con nosotros trae paz sobre nosotros, aún en medio de la noche oscura, aún teniendo que atravesar el mar en dos, aún con un ejército persiguiéndonos. La presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios, nos trae a nosotros paz. Entonces, la tarea del Espíritu Santo de Dios para el misionero, para el pastor, para el creyente, es mucho más allá que de pronto algunos de los carismas que estamos acostumbrados dentro de nuestros templos hoy en día. Y aquí es donde la misión empieza a mostrarnos la integralidad de Dios para nosotros como sus hijos. Mis hermanos, a veces nos limitamos a una experiencia cúltica en un lugar encerrados, ¿sí? Pero el Espíritu Santo de Dios nos empieza a mostrar cómo Dios está con nosotros en todo momento, nunca nos abandona, y es Él quien nos dirige en este peregrinaje. Un peregrinaje porque la iglesia no fue llamada a estar estancada. Déjeme le cuento, vamos más adelante. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Muchos de nosotros conocemos ese pasaje, pero vamos a ir al Nuevo Testamento. Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 11. Bueno, desde el 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya en nosotros, misioneros de la alianza, el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El apóstol Pablo nos llama a todos a considerar entonces que en nosotros exista el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir que hubo en nuestro Señor? Desprenderse de su título, desprenderse de su posición de ser Dios mismo para hacerse semejante a uno de nosotros. El Señor, que nos invita a ser misioneros, envió a su Hijo para que fuera el primer misionero y nos diera testimonio de que la misión implica despojarse de lo que somos para poder encarnarnos a los pueblos donde el Señor nos está enviando. Y ahí es necesario el poder del Espíritu Santo, mis amados hermanos. Porque usted y yo no nos vamos a poder despojar de todo lo que traemos encima por nosotros mismos. Cuesta dejar, cuesta despojarse. Jesucristo mismo se despojó. Pablo nos anima, tengan ese mismo sentir para poder encarnar la misión. Mis amados, la misión no es simplemente ir y predicar con palabras. La misión implica ponerse en los zapatos del habitante de calle, ponerse en los zapatos del budista, ponerse en los zapatos del musulmán,
poder entrar allí, comprender su cultura, entender su cosmovisión y ver cómo Dios está trabajando. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús se encarnó en un pueblo, el pueblo de Israel. Y desde allí, desde el pueblo de Israel, Él entendió su cultura, su cosmovisión, se sujetó y desde allí transmitió las enseñanzas del reino a este grupo de 12 y a un grupo más amplio. Entonces la misión es una invitación a caminar en un peregrinaje constante. Vamos a ir nosotros a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, el versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios. Mis amados, cuando María está recibiendo la revelación de parte del ángel de que en su vientre traerá al Mesías, al Salvador, él le dice: el Espíritu Santo va a venir sobre ti. Lo que había en María, el ser que venía en su vientre, sería engendrado por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios entonces se levanta en esta mujer y permite que sea la portadora del Salvador. Más adelante vamos a ir a Lucas 3:21 y vamos a ver el bautismo de Jesús como lo narra brevemente Lucas. Dice la palabra: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Mis amados hermanos, Jesucristo tuvo que haber sido bautizado también por las aguas. Escúcheme bien. Jesús pasó por el bautismo de las aguas, pero cuando está pasando por el bautismo en agua, se revela que el Espíritu Santo de Dios viene sobre él en forma corporal, viene como una paloma sobre él. ¿Saben por qué? Porque aún Jesucristo, siendo Dios mismo, no quería desempeñar este ministerio que luego sería entregado a la iglesia por sí solo. El Padre no dejaría al Hijo solo en este ministerio terrenal. Entendemos entonces que si el ejemplo nos lo da Dios a través del Hijo con el Espíritu Santo, ¿qué más nosotros necesitamos al Espíritu Santo de Dios para desarrollar esta tarea misionera, mis amados hermanos? Y el Espíritu Santo de Dios vino sobre Jesús y le fue reconocido. Vieron que el cielo se abrió, descendió como paloma el Espíritu Santo, y hay una voz que dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Pero el Espíritu Santo de Dios viene no solo sobre el pueblo de Israel, viene no solo sobre Jesús, sino viene ahora sobre el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia, usted y yo. Cuando vamos a Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1, que algunos dicen que ese libro no debería llamarse Hechos de los Apóstoles, sino los Hechos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El bautismo, ¿qué representa el bautismo, mis amados? El bautismo representa es un testimonio de cada uno de nosotros públicamente de que hemos
reconocido que Jesucristo es Mesías, el Salvador, el Rey de Reyes, Señor de Señores, y que nos sujetamos en obediencia a su reino, nos sujetamos en obediencia a su voluntad. Eso es lo que estamos nosotros declarando con el testimonio del bautismo. Pero el bautismo en agua tan solo es un testimonio público. Necesitamos ser bautizados en el Espíritu Santo, mis amados. Simpson creía profundamente en los dos bautizos, en el bautismo en agua, en inmersión, y el bautismo del Espíritu Santo. Pero les pido con todo el amor del mundo que tengan en consideración que no es el tipo de bautismos en el Espíritu que la gente hoy en día experimenta en algunos lugares. Porque es que el Espíritu Santo de Dios es Dios mismo, que no viene simplemente a dar unas manifestaciones en algunos momentos. Es que el Espíritu Santo de Dios es necesario que venga sobre la iglesia, mis amados hermanos, porque la tarea que tenemos todos los creyentes no es una tarea fácil, no es una tarea que se pueda realizar en nuestras fuerzas. Si tú quieres ir al campo misionero y quieres desempeñar de pronto un papel como pastor acá, si usted está soñando con el ministerio, y aún si usted no sueña con el ministerio, pero quiere servirle a Dios desde donde está, usted no lo puede hacer solo. Por eso Jesús le advirtió a sus discípulos: es necesario que esperen. Venga, todavía no arranquen como locos a cumplir la gran comisión. Esperen ser bautizados con el Espíritu Santo. Juan los bautizó en agua, pero ustedes necesitan tener el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y eso cómo funciona? O sea, ¿eso cómo viene y bajo qué nos metemos? Nos quedamos aquí unos 40 días más nosotros y oramos. Los músicos están como buenos, entonces que nos toquen todas las noches hasta cuando baje, que baje el poder, decían por ahí una canción, hasta que baje fuego, ¿sí? Mis amados, el bautismo del Espíritu Santo sobre la iglesia. Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, permítame, porque al día de hoy, gracias al Señor, me ha sostenido la voz. Hechos capítulo 2, el versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Cuando el Espíritu Santo de Dios vino sobre los discípulos, cuando vino fue el bautizo del Espíritu Santo de Dios, dice la Biblia que parecía como si lenguas de fuego hubieran caído sobre sus cabezas. Dice que se les aparecen repartidas a todos los presentes, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Una columna de nube y una columna de fuego sobre el pueblo de Israel. Una paloma sobre Jesús. Unas lenguas de fuego sobre la iglesia, sobre los hermanos de esa iglesia primitiva. Pero la manifestación del Espíritu Santo de Dios fue una manifestación de lenguas repartidas entre todos. Y esas lenguas no fueron lenguas angelicales, como dicen algunos por ahí. Empezaron a hablar en idiomas en los cuales la gente que había venido de diferentes lugares empezaron a entenderlos en su propia lengua. Dice: moraban entonces en Jerusalén judíos,
varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Habían ido a celebrar la Pascua, estaban reunidos, venían en un peregrinaje de todos los lugares del mundo. Y el Señor sabe que ese es el momento en que necesita la iglesia ser bautizada en el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para darle testimonio de Jesucristo a todos los que habían venido de todas las naciones. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿No son los campesinos de allá del norte? ¿No son estos? ¿Qué es lo que están hablando estos? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y entonces les escuchaban hablar en parto, en medo, en elamita, los que habían venido de Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, las regiones de todos los lugares de la tierra habían venido. Y si el Espíritu Santo de Dios viniera en una convención mundial y estuviéramos de todas las naciones y el pueblo de Dios empezara a profetizar y a hablar en lenguas, entonces lo que la Biblia diría es que en aquel momento empezaron a hablar en inglés, en francés, en marroquí, en italiano, en chino, en japonés, para que todo el mundo entendiera el mensaje. Ahí no dice que ninguno cayó y se revolcó. Ahí no dice que ninguno experimentó calores de abajo para arriba y de arriba para abajo. La experiencia del Espíritu Santo fue la experiencia de hablar en lenguas para dar a conocer el testimonio de Jesucristo entre los miles de, es que eran miles, no eran 50. Eran miles de personas que se reunían para celebrar esta fiesta judía y se encuentran con un grupo de gente que está hablando, hombre, traductores. Que esa gente tiene una logística tremenda, nos han traído traductores a todos, ¿sí? Pues son los discípulos, y algunos incrédulos lo que dijeron fue: están borrachos, no entendían nada de lo que hablaban. Habla como la muchacha esa que apareció hablando alienígena, ¿sí? Pensaron que estaba hablando así, pero no. Mis amados, el Espíritu Santo de Dios, la primer manifestación es dar un testimonio global del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y empezamos a entender entonces que todos los que estamos aquí reunidos tenemos que prepararnos, porque el Espíritu Santo de Dios nos puede invitar a naciones en las cuales tal vez tú todavía no hables la lengua o el idioma de esa nación. ¿Cuántos de ustedes dicen: no, yo ya estoy muy viejo para ponerme a hablar francés ahorita? África, necesitamos enviarlos que hablen francés, porque muchos de los países de África, la gran mayoría, hablan es francés, ¿sí? Pero hay otros lugares donde se necesita hablar inglés, etcétera, etcétera. Mis amados, si el Espíritu Santo de Dios vino para que estos pudieran dar testimonio en aquel momento, viene también sobre la iglesia para que pueda dar un testimonio, pero no se limita a las lenguas. Porque, mis amados, y aquí es donde necesitamos entender, el Espíritu Santo de Dios, dijo Jesucristo. Vamos a ir a Lucas capítulo 24, por favor. El versículo 49. Bueno, vamos a leer la gran comisión de Lucas. Desde el 45, Lucas 24, 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. El poder. ¿A cuánto les gusta el poder? Aleluya.
El poder bien administrado es mayordomía en las manos del creyente. Mal administrado es una tentación, ¿sí? Pero cuando el Señor les está diciendo a sus discípulos, miren, es necesario que yo me vaya, pero les enviaré la promesa que mi Padre ha dado. Ustedes no van a estar solos nunca. Esa es la promesa. He aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mi amado hermano, si en su vida como cristiano usted se ha sentido solo, usted no necesita ir a otro congreso donde le muevan las emociones. Usted necesita conocer al Espíritu Santo de Dios. ¿Saben que la soledad para el creyente no es angustia, sino una invitación para conocer más al Espíritu Santo de Dios? Porque el Espíritu Santo de Dios es el consolador, es el amigo que el Padre dejó para nosotros, es el íntimo que el Señor nos entregó. Vendrá sobre ustedes otro consolador, otro que haga una tarea similar a la mía, pero superior, porque la tarea que nos espera es sobrenatural, mis amados hermanos. Usted y yo tenemos que entender esto. Predicar el evangelio es enfrentarnos cada día contra huestes, potestades, contra demonios, contra cualquier tipo de engendro del infierno que se levante en contra de la iglesia, mis amados hermanos. Entonces, cuando usted y yo nos levantamos dentro de las disciplinas espirituales, la oración, si usted y yo no oramos a diario, salimos como quien sale sin lo de la buceta, se le quedó un zapato en el camino, no estamos preparados para nuestra rutina. Amados, ¿ustedes han entendido la rutina de un creyente? Cuando usted no tiene intimidad con el Espíritu Santo de Dios, usted sale de la casa, va, trabaja, ¿cierto? Recoge dinero, entrega dinero, habla bien, habla mal, pelea, se amista, vuelve a la casa, vuelve y pelea y tiene que amistarse otra vez, ¿sí? Pero vive la vida como cualquier terrícola. Cuando nosotros entendemos a lo que nos ha llamado el Señor, tenemos que entender que cada dificultad que se experimenta durante el día es una oportunidad de Dios. Señor, ¿cómo estás tú trabajando en esta situación? ¿Qué quieres tú que hagamos como comunidad? Entre nosotros se presentan roces, ¿cierto? De pronto los que están trabajando en la alabanza, en las comunicaciones, que alguno dejó la memoria, que se le quedaron las baquetas al baterista, y entonces el guitarrista lo mira mal y pero nos hizo perder el tiempo, pero cómo votó esto, pero cómo. Espera un momentico. ¿Cuál es la invitación de Dios entre nosotros en ese momento? ¿Nos vamos a disgustar? Miren, yo les he enseñado a los chicos del centro de capacitación, que es la pequeña iglesia que Dios me permite pastorear ahorita. Yo les he dicho, cualquier actividad que nosotros hagamos tiene que ser para honrar a Dios. Si una actividad como esta nos indispone, nos hace pelear, si una actividad como esta nos divide, eso no glorifica a Dios. Perdimos tiempo, plata, energías. Tenemos que volver nosotros a filtrar bajo una cosmovisión bíblica, y ahí es donde actúa el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú sientes rabia en un momento y quieres explotar, y el Espíritu Santo, espera, aguántate, no tienes por qué explotar, son tus hermanos, ponte en los zapatos del otro, ¿sí? Pero se le sale la vieja mujer y ¡bah! Faltó dominio propio, faltó intimidad con el Señor. Es el Espíritu Santo de Dios, más allá de actuar dentro de un templo con algunos carismas. Yo no tengo nada contra hablar en lenguas, interpretar las lenguas, pero parece que la iglesia cayó en la trampa de Satanás de pensar que estos espacios pequeños son nuestro territorio de misión. Cuando el Señor les dice, levanten los ojos, mis amados, levanten sus ojos y miren, la cosecha está lista. Se necesitan obreros para la mies. No, pero es que aquí estamos lo más de lindo. Usted verá cómo brinca la hermana cada vez que se endemonia. ¿Ah? ¿Y cómo salgo yo y fuera?
Discúlpenme, nosotros echamos fuera demonios, oramos en el nombre del Señor, clamamos a Dios por sanidad. No quiero que ustedes tomen esto en burla, pero quiero que entiendan que el poder del Espíritu Santo trasciende mucho más allá de cuatro paredes, mis amados hermanos. Entonces miren lo que sucede. ¿Cuál es el poder del Espíritu Santo? La investidura que tenemos que esperar desde lo alto. Hechos capítulo 5, vamos a ver un ejemplo. Usted puede buscar por todo el libro de Hechos los testimonios del poder del Espíritu Santo sobre la vida de los discípulos. Hechos capítulo 5, versículos 38. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. ¿Cómo? Estos tipos estaban locos. Les acababan de dar una paliza. Los encendieron a vara. Los levantaron como en un CAI a puntapié. Les dieron duro. Y sin embargo salen gozosos. Y no solo salen gozosos de haber tenido por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, sino que salieron gozosos y tercos. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Entendemos lo que hace el poder del Espíritu Santo en la vida de un creyente? Si un creyente no tiene el poder del Espíritu Santo, ante la primer paliza no vuelve por la iglesia. Ante la primer paliza hace caso y se queda callado. ¿Es que no le han enseñado? ¿A usted su mamá no le enseñó? Que si le metía un reglazo, quédese callado. Uno se quedaba callado. Pero aquí lo que nos muestra la Biblia es que aún siendo perseguidos Pedro y Juan, llevados delante del concilio y teniendo toda una nube de perseguidores, lobos que los iban a destruir, los querían matar. Y entonces los tienen a todo enfrente y les advierten: hombre, vamos a hacer algo con ustedes, les vamos a perdonar la vida, les vamos a dar una leñera, pero les vamos a perdonar la vida. Y ustedes van a dejar de predicar ese nombre de Jesús, ¿vale? Yo creo que Pedro y Juan se miraron y salieron de ahí gozosos. Hechos capítulo 7. Vamos a Hechos capítulo 7, versículo 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Ven la obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente? ¿Cómo es posible que un diácono de la iglesia, que servía a las mesas, lleno del Espíritu Santo, se aguante primero que lo expongan públicamente? El discurso de Esteban lo entendieron todos aquellos que lo iban a apedrear, y por esa razón crujían los dientes, les daba más ira, les daba más rabia.
y lo sacaron de la ciudad. Lo apedrearon. Y mientras lo apedreaban, la Biblia no dice que Esteban huyó. Dice que Esteban soportó, lleno del Espíritu Santo, y mientras era apedreado, mira al cielo y ve el cielo abierto. Y cuando ve el cielo abierto, sabe lo que se viene, el encuentro glorioso con su Salvador. Mis amados, el Espíritu Santo nos da conciencia a nosotros cada día de que si morimos, para nosotros es ganancia. Nos vamos con nuestro Salvador. Esa es la tarea a la que nos llamó el Señor, predicar el Evangelio. Pero nuestro anhelo es encontrarnos con el Señor. ¿Cuál es el miedo a la muerte? Si para nosotros el morir se acabaron estos dolores, maestro. ¿Cuál es el apego a lo temporal? El Espíritu Santo tiene que venir para recordarnos: prediquen el Evangelio, háganlo con urgencia, porque el Rey viene pronto, porque su reino se acerca, porque está pronta su venida y nos encontraremos con Él. Ese es el afán de nuestra predicación, que muchos puedan tener ese encuentro con el Señor. Usted y yo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, porque no podemos hacer solos el ministerio. El Señor nos entregó el Espíritu Santo de Dios para acompañarnos en este peregrinaje. La misionera que enviamos, egresada de A.B. Simpson, con el apoyo de su iglesia, con el apoyo de toda la alianza, tuvo que experimentar la persecución y llegar a una cárcel. Fue golpeada y desde allí un canto: Él me sostendrá.